tenemos historiadores que nos ayudan a nosotros con este paso a poder identificar ciertos... denme un momento nomás para poder silenciar esto. Listo. Que nos ayudan a ciertos pasos para continuar o comenzar con esta historia, ¿verdad? Entonces, tenemos que Corán es uno de los gurús de la calidad que nos brindó muchas herramientas para que nosotros hoy en día podamos brindar ciertos conocimientos o que se nos haga más simple el análisis de casos, el análisis de datos, cómo recopilar esos datos, cómo tabularlos. Entonces, son herramientas que en su momento se pretendían o se formaban como un tipo tabú y porque no se sabían aplicar, pero conforme fue pasando el tiempo, fue diferentes tipos de empresas implementando. Entonces, vamos a ir desde las culturas antiguas, China, Grecia, Roma, Europa Occidental, Alemania, Inglaterra, siglos XX, Japón y Estados Unidos y tendencias en el siglo XXI. Entonces, vamos a ir durante la historia, cómo se fue cambiando esa ideología, cómo fueron aportando ciertos países en este camino. Entonces vamos a empezar con las culturas antiguas, antigua China, Grecia y Roma. Bueno, tenemos que destacar que de esta primera parte, China fue es una de las grandes civilizaciones que ha logrado diferentes tipos de productos como sea la cerámica, el papel, su arquitectura. Claro que en esos momentos tenían la ideología que si yo medía 1,50 m, todo el mundo iba a medir 1,50 m. O sea, nadie iba a crecer. Porque era como el estándar que de altura que existía como en ese momento, ¿verdad? En ese momento no se habían mezclado lo que eran diferentes nacionalidades, estamos conociendo solo una sociedad, eran muy pequeñas, entonces en ese momento en su arquitectura, por eso son tan pequeñas, ¿verdad? Bueno, en ese momento sus construcciones eran pequeñas, sus niveles de piso eran casi al tamaño de la persona, entonces, pero cabe destacar que aunque no existía un estándar de calidad, aunque no existía un producto que dijera ISO 9001, ¿verdad? Ellos sus edificaciones las fueron realizando, son edificaciones que hoy en día también todavía persisten y que también, bueno, están ya resguardadas por el gobierno para que se conserven, para el mantenimiento y demás, pero para recordar esos momentos de cómo llegó a inicios su arquitectura o sus comienzos de arquitectura en este país, en China. Entonces, también tenemos la parte del sistema político, que era imperante, fue tremendamente autocrática, con un control total por parte de la burocracia sobre la educación, el ejército, la economía y en consecuencia sobre la calidad. Pero estamos de acuerdo de que en esos momentos no se tenía el concepto como tal. O sea, yo no le podía ir a decir a una persona, mira, es que ese producto no es de calidad, ¿verdad? No, porque no tenía esa palabra como tal, con un significado. Entonces, aquí comenzamos con diferentes tipos de conceptos, como la producción, la recolección, el almacenamiento de materias primas, lo que es la manufactura de productos terminados, el almacenamiento y distribución, la elaboración de estándares de calidad y supervisión e inspección de cumplimientos de dichos estándares.
eso estamos hablando de que se fueron mejorando los procesos, se fueron mejorando las construcciones, se fueron mejorando los materiales. Aquí se fue dando a conocer un poquito más el término calidad en esta parte. Entonces, no solo me interesaba poder cumplir con toda la parte de calidad de mis productos, sino cómo se estaban fabricando, qué se estaba fabricando, cuánta materia prima se estaba desperdiciando, pero estamos de acuerdo de que todavía ahí no ha llegado la parte de la estandarización. Ellos se dedicaban a construir templos. Para ellos es muy importante cada uno de los templos en construcción que se da. Entonces, calidad para ellos era poder resguardar totalmente, dar una estética fina, delicada, para cada uno de los de las columnas, de los templos que realizaban para sus ancestros. Entonces, cuando se fue dando esto, estamos que ahí no existía, digamos, la cuarta, la media, o sea, comenzaban a hacer a su conocimiento y como ellos creían que era lo más ideal, ¿verdad? No existían las medidas del sistema internacional, entonces no había nada como especificado, o sea, no había reglas, su arquitectura era más que todo para parte religiosa y parte pública. Y no me importaba la cantidad, sino que quedara perfecto, sino la calidad en este caso. Entonces, lo que a mí me interesaba más era que estuviera y que todo el mundo le gustara mi construcción. Entramos a la parte de Grecia. Grecia nos brindó una información muy bonita, que aquí es donde nace la parte de la filosofía, aquí es donde nace la parte de los derechos, aquí es donde nacen ciertas garantías, lo que son, bueno, castigos, ¿verdad? También una relación cliente-proveedor. Pero aquí tenían otro tipo de altura, ¿verdad? O sea, entonces yo pensaba más hacer mi arquitectura más grande, más alta, más amplia. Estamos de acuerdo que también eran templos, construcciones, edificaciones, pero todo eso iba dependiendo mucho del país, digamos en este caso que se iba dando este tipo de evolución, ¿verdad? Entonces acá lo que nos enriqueció mucho fue la parte de bueno, los libros, mucha información, mucha filosofía, su cultura, ¿verdad? Que es muy enriquecedora en esta parte. Entonces ellos nos brindan a nosotros muchas cosas en la calidad, ¿verdad? Entonces, desde leyes, derechos, responsabilidades que nosotros hoy en día tenemos que tener, hasta también se enfocaban en la parte arquitectónica. Hay una parte que es muy importante en estas o que viene congruente con un país con otro, es que resulta que sus pilares o sus columnas tenían que ser 100% detalladas, no importa el tamaño que fueran, grandes, medianas, pequeñas, pero siempre tenían que ir detallado. Y no solo sus columnas, sino que también sus paredes, sus cielos rasos, o sea, todo tenía que ir con ese estilo original de cada uno de los artesanos. Se consideraba que en estos momentos se le designaba a una familia
qué le tocaba o qué habilidades les tocaba desarrollar. Por ejemplo, no todas las familias realizaban ropa en ese momento. ¿Por qué? Porque la demanda era muy poca. Entonces, por ejemplo, una familia fabricaba pantalones, otra familia fabricaba blusas, otra familia fabricaba lápices, otra familia fabricaba los cuadernos, y así sucesivamente se fueron dando de que todos tuvieran como un arte que realizar y que ninguno se quedara sin trabajo. Pero ¿qué pasaba cuando ese ciclo se rompía? Cuando yo, por ejemplo, no tenía hijos, entonces yo tenía que heredar, por ejemplo, a otra familia, a un muchacha joven, tenía que heredar mi don. Usualmente eran a los hombres, ¿verdad? De hombre a hombre. Entonces, ese arte o ese artesano tenía que entrenar al nuevo artesano, por decirlo de alguna manera, y heredar ese don. Entonces, que cumpliera la misma calidad, que se hiciera con la misma precisión, pero recuerden que al principio de estas filminas de Grecia dijimos que íbamos a hacer una relación cliente-proveedor. Entonces resulta que aquí la relación del cliente-proveedor era que usted, como cuando va a comprar frutas, verduras al supermercado o a la feria, pueda tener la opción de escoger su producto. Entonces desde ahí es donde se viene desarrollando lo que son las ferias, hoy en día tenemos los supermercados, ¿verdad? Entonces esto es lo que facilita el que usted tiene la opción de escoger, de elegir, y que, digamos, el producto le haya fallado por calidad. Por ejemplo, si es algo tecnológico, o por ejemplo, si es ropa, etcétera. Pero si en este caso es comestible, usted tuvo la opción de escogerlo, usted tuvo la opción de manipularlo. Entonces, ahí la calidad se comprueba desde que usted está tactando el producto. Después del tiempo, unos 2 días, si el producto se le puso malo, si el producto no le funcionó, ya no culpa del proveedor, sino que ya es, digamos, un tema de manipulación del cliente. Entonces, ellos le daban tanta importancia a lo que el cliente decía, que si había un mínimo error, intentaban cambiar todo el proceso que tenían en cuenta. Y Roma lo que hizo fue aparte de su arquitectura, ¿verdad? Pero fue arquitectura culturista, digamos, tallar en piedra a un humano, ¿verdad? Entonces eran detalles tan precisos que se tenían que quedaban exactamente ver al humano en piedra, ¿verdad? Entonces ellos nos brindaron, aparte de su arquitectura, niveles de muy alta calidad, aunque no se tenía el concepto, ¿verdad?, de tallar a una persona en piedra. Entonces eso se considera una eficiencia súper grande en la parte de esta obra tan increíble, ¿verdad?, que ellos nos dieron en el transcurso del tiempo. Hay algo muy curioso que, las personas se comenzaron a dar cuenta que aunque intentaran construir de la misma manera, nunca lo iban a lograr. ¿Por qué? Porque resulta que yo tengo una mano pequeña y mi compañero tiene una mano grande. Entonces, cuando me decían a mí, es una cuarta de tal cosa, no era la misma cantidad que adquiría yo que adquiría mi compañero. Entonces comenzaron a hacer pequeños bloques para estandarizar
esa parte de los tamaños. Entonces, 2/3, 1 y 1/2, 2 pies, bueno, en este caso romano. Y para poder identificar qué arquitecto, en ese caso qué artesano, era el que hizo esa pieza, comenzaron a hacer sellos. Hoy en día todavía se encuentran estos sellos en ciertos bloques, que era lo que identificaba de que yo estuve ahí y yo hice esa arquitectura. Entonces, ¿por qué? Porque se estaban apropiando de edificaciones otras personas que no eran apropiadas de ellos. Entonces, por eso se comenzó a personalizar esta parte. Comenzó a iniciar la iniciativa de que necesito personalizar para que me identifiquen a mí y que sepan que yo hice esa edificación, ¿verdad? Entonces, si les gustó, que me busquen a mí. Y también vimos la parte de la construcción de puentes. En esos años, o ese tiempo atrás, los caminos eran muy largos, muy complicados. También estaba la parte de la dificultad de cruzar los ríos. Mucha gente murió cruzando los ríos. Estamos hablando de que para poder construir un puente, bueno, utilizaban lo que eran caballos o bueyes o mamuts para poder llevar material de un lugar a otro, ¿verdad? Ahora, estamos hablando de que eran meses lo que tardaban en llevar muchos materiales hasta llegar a una edificación como tal. Esas personas murieron porque a la hora de cruzar un río, ¿verdad? Vivió una crecida de agua y se las lleva el río, ¿verdad? Entonces, vieron que era muy inestable la parte de que tuvieran que sacrificar tanta gente y poner en riesgo a la hora de cruzar un río. Entonces ahí comenzó la parte de incluir la parte de los puentes. Bueno, ellos no sabían cómo construirlo, pero no le tenían su nombre como tal. Entonces, comenzaron a hacer el relleno, comenzaron a sedimentarlo, a crear las vigas para que ese puente aguantara, y así sucesivamente fue como fue mejorando la edificación de cada uno de los puentes, cómo hacerlos más fuertes cada vez más. ¿Para qué? Para que pase más tránsito, para que pase más peso, para que pase, no se destruya tanto, ¿verdad? O sea, toda esta parte, todo lo de los caminos era para poder simplificar y hacer más corto el camino de esa persona que se traslada de un lugar a otro.